Nuestras últimas clases las hemos invertido en estudiar al Dios de la paciencia. Seguidamente, la semana pasada hablamos de que debemos de ser pacientes hasta la venida del Señor. Y en este estudio que realizamos, estudiamos mucho una palabra del griego que es la macrotumia. Y la macrotumia es esa paciencia que empezamos a desarrollar con la dirección del Paracletos, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a morar adentro de nosotros, porque somos una nueva creación, creemos en el Evangelio, vivimos una vida de arrepentimiento, experimentamos esa conversión, Él empieza a darnos la capacidad de entrenar la paciencia. Pero la palabra paciencia en el griego tiene dos palabras para hablar de esa traducción. Repito, la semana pasada estudiamos la macrotumia, que es esa paciencia que debemos de tener con respecto a las personas, en nuestras relaciones interpersonales. La macrotumia es la que te coloca ese freno cuando tú tienes la posibilidad de vengarte con una persona y aún así decides no hacerlo. Cuando tú empiezas a ser paciente con otros. Pero la segunda palabra que vamos a estudiar hoy y que tiene que ver con la paciencia es la upomone. Upomone se llama así. El estudio del día de hoy lo vamos a titular Los dos tipos de paciencia. Los dos tipos de paciencia. La macrotumia lo estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar el upomone. Y el upomone se refiere a soportar las pruebas o las circunstancias. Si la macrotumia habla de tener paciencia con personas, el upomone se refiere a circunstancias, a procesos difíciles donde tú tiendes a perder la paciencia. Es una situación de presión que te invita a impacientarte, que genera todas las condiciones para que tú puedas incluso caer en un estado de ansiedad. La macrotumia es el fruto del espíritu. El eupomone es el fruto de la prueba. Qué interesante es esto. Y vamos a comenzar con la palabra del Señor en Romanos, capítulo 5, versículo 3. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí la palabra es upomone. Y el verbo de upomone se traduce como soportar, como resistir. Es una situación donde tú no quisieras estar, pero quieras o no, estás en ella. Y la palabra que se utiliza aquí, tribulación, habla de un momento de adversidad, de prueba. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación financiera, puede ser un estado mental que te está atacando en un momento. Eso se refiere la tribulación. Pero aquí dice el apóstol que nos gloriamos en la tribulación. ¿Cómo yo puedo concebir esto? ¿Cómo es que yo puedo gloriarme en un momento de prueba, de tribulación en el cual yo no quiero estar? Es más, muchas veces mi oración está direccionada para que Dios me saque de esa prueba. Bueno, cuando tú comprendes que tú estás siendo perfeccionado y que Dios ya te dio la mayor bendición, a pesar de esa situación, tú reconoces que tú puedes extraer algo bueno de esa prueba, y es la paciencia. La capacidad de soportar, de resistir, no en un estado de resignación o de resentimiento, más bien en un estado donde tú tienes la convicción que lo que te está sucediendo, si eres creyente, si le crees a Cristo, es para bien. Y esa tribulación va a crecer en ti una cualidad, una virtud, que es la upomone.
upomone se emplea frecuentemente en conexión con la tribulación. Y esto es maravilloso poder tener la Biblia, porque ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere estar en un estado donde está una presión que te está asfixiando? Nadie. Pero la Biblia dice que si ese proceso es inminente y que todos tenemos que ser probados, qué bendición hay y qué sabiduría es que ese proceso haga de mi carácter algo mejor de lo que era antes. Segunda de Corintios 6:4. Dice así: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Léelo al revés. Cuando estés en angustias, en necesidades, en tribulaciones, recuerda, debe haber mucha upomone, sabiendo que esa tribulación te va a ayudar a crecer esa paciencia. A menudo nosotros oramos pidiéndole a Dios que nos quite la prueba, que nos saque de la tribulación. Yo quiero animarte, si tú eres de las personas que ora de esta forma, que puedas reorganizar esa oración tomando en cuenta los versículos que te acabo de leer. Señor, en este proceso de adversidad que me incomoda, que me oprime, que es un Getsemaní para mí, que me está exprimiendo, Padre, yo lo único que te ruego es que tú estés conmigo y que tú me permitas, a través de tu Santo Espíritu, crecer en paciencia. Es distinto a decirle, sácame de la tribulación, porque, repito, el upomone está vinculada con la tribulación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Fíjate, empieces a ver cómo siempre esta palabra tiene una conexión con la tribulación. Por ese motivo, la upomone es el fruto de la prueba. Así como macrotumia es el fruto del espíritu, la upomone es el fruto de la prueba, porque para que tú la puedas ejercitar, debes experimentar la prueba, el periodo de tribulación, la adversidad, donde tú vas a demostrar en realidad de qué estás hecho, si en realidad tienes fe o no la tienes, porque upomone, cabe destacar, tiene una conexión con la fe. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba de vuestra fe produce upomone. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual yo debo de experimentar esa prueba de mi fe? El propósito es que tú seas perfecto. Y la palabra perfecto en la Biblia no es el que carece de errores, sino más bien se refiere al que empieza a ser completo, maduro. ¡Ah, caramba! Encuentro entonces una iluminación aquí. Para yo poder ser más completo, para poder tener ese carácter de Cristo, para poder estar ya perfeccionado, Dios, en su misericordia y su sabiduría, empieza y permite las pruebas de nuestra fe para que nosotros empecemos a crecer en upomone. La paciencia produce esperanza.
Leo el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Todo lo que se escribió en la Escritura, o sea, todo lo que está escrito en la Biblia, para mi enseñanza se escribió y para la tuya. Y es la Escritura la que me da esperanza. Cuando yo empiezo a ver la paciencia de Noé, la paciencia de Job, la paciencia de Moisés, la paciencia de Jeremías, cómo experimentaron tribulaciones, señalamientos, persecuciones, enfermedades, burlas, todo eso se escribió para que yo tenga esperanza, para que yo le crea a Dios. Y cuando yo le creo a Dios, yo comprendo que yo estoy siendo perfeccionado y que todo lo que pasa, dice la Escritura, a los que aman a Dios. Esto es importante. Esto es a los creyentes. Esto no es una promesa para inconversos. Es una promesa para hermanos, para creyentes. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos sucede para bien. ¿Y cómo puedo concatenar esto cuando me está pasando una tribulación? Bueno, esa tribulación te está dando la oportunidad para que crezcas en upomone. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que la palabra upomone, esta paciencia que tiene que ver con fruto de la prueba, está relacionada con la gloria y las grandezas futuras. Yo tengo que tener mi visión puesta hacia adelante. Si yo estoy atravesando una prueba, un proceso de tribulación, y no creo en la Escritura, yo puedo caer en la resignación, me puedo desinflar, es más, me puedo detener, me puedo estancar y puedo caer en un cuadro que no me hace bien. Pero si yo estoy conectado con la grandeza futura, con las glorias, con las promesas que Dios me dio, a pesar de estar en esa tribulación, yo puedo permanecer, resistir, soportar. Romanos 12:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La palabra ahí, perseverando, es upomone. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Yo me conecto con esa promesa futura. Yo voy a experimentar la muerte si la tengo que experimentar en este tiempo o soy arrebatado. No sé cómo va a pasar, pero luego de ese proceso yo voy a estar en la inmortalidad con Cristo. Y esta leve tribulación, como dice el apóstol, produce en mí un mayor peso de gloria. Es una perspectiva distinta de la tribulación. Hebreos 10:36. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? ¿Lo ves? Yo no es que tengo la promesa sin antes tener el carácter para recibir la promesa. Y el carácter del creyente debe tener como una virtud principal, primordial, preponderante, la paciencia. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ves cómo está relacionado con el futuro? Ahora, ¿dónde está upomone aquí? En soportar. Bienaventurado el varón que soporta. Ahí la palabra en el griego es upomone. Fíjate entonces,
Romanos 2:7 me da perseverar. Santiago 1:12 me da soportar. Ambas son upomone, fruto de la prueba, vinculado con la tribulación, conectado con las grandezas futuras, porque nosotros le creemos a un hecho histórico que sucedió en el pasado, pero que me lleva al futuro. Cristo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hace 2 milenios, un poco más, Cristo murió en esa cruz por mí. Eso que sucedió en el pasado, yo lo creo en el presente y no importa lo que yo esté transitando. No importa la situación en la que yo me encuentre, sea tribulación, sea prueba, enfermedad, angustia, yo lo relaciono con el futuro, con la grandeza, con las glorias y por consecuencia empiezo a tener paz. Crisóstomo dice de upomone lo siguiente, abro comillas, esa es la raíz de todos los bienes, madre de la piedad, fruto que nunca se pudre, fortaleza inexpugnable, reina de las virtudes, paz en la guerra, calma en la tempestad, seguridad contra los complots. Qué lindo la definición que le da Crisóstomo al upomone. Es la virtud que puede transmutar la gloria en la desgracia, la gloria de la... Vamos a definirlo de esta forma. Upomone es esa virtud que puede cambiar en gloria una desgracia, porque más allá del dolor ve la meta. Esto es una perspectiva que solamente la puedes tener con una convicción bíblica, con los lentes de la palabra de Dios, donde tu carácter, tus estados de ánimos, todas tus decisiones van vinculadas a este tipo de conceptos fundamentales. Te voy a poner como punto final un ejemplo. George Matterson. Yo no sé si sabes quién es este hombre. Este era un pastor escocés y escritor de grandes himnos de alabanzas que en el presente los seguimos cantando en nuestras iglesias. El reverendo Matterson quedó ciego y fracasó en amores. Él estaba desesperado por aprender, pero sus ojos no le favorecían. Tuvo que apoyarse de sus 2 hermanas como lazarillos para poder seguir aprendiendo. Y en este contexto de desamor y de ceguera absoluta, él escribió lo siguiente. Abro comillas. No con mucha resignación, sino con santo gozo. No solo sin murmurar, sino con un cántico de alabanza. No es que únicamente no esté resignado, es que estoy en un estado de gozo. Porque indistintamente de que perdí mi visión, indistintamente de que no logré casarme como yo lo anhelaba, a pesar de eso yo no me resigno porque estoy con Cristo. Entonces tengo un gozo. Pero no solamente eso, es que tampoco murmuro y no digo pobrecito yo, o yo no sé si este Dios existe, o por qué me pasa esto a mí si yo soy bueno. No es que yo no caigo en murmuración, no, sino que más bien empleo cánticos de alabanza. ¿Notas ese comportamiento? Y cuando tú ves quién es el mensajero de este mensaje, yo te animo a que lo busques, se llama George Matterson. Lo puedo escribir ahorita en mi chat de Hispanísima para que lo puedas ver. Únicamente el upomone puede capacitar a un hombre para reaccionar así ante las adversidades. Si tú no tienes el upomone que lo suministra Dios, si bien es cierto que es en la prueba, si tú en la prueba no estás con Dios, no puedes tener upomone. Es más, puedes tener el efecto adverso, porque separado de Cristo nada puedes hacer. Si tú estás en la prueba sin Dios, en vez de tener paciencia, tienes impaciencia, resentimiento, resignación, reniegas de Dios, buscas tu propia solución inmediata.
empleas medios ilícitos, caes en incredulidad, empiezas a vivir una vida de ansiedad, porque no comprendes que la Biblia no está sujeta a los tiempos que nosotros manejamos en la actualidad. Vivimos un tiempo voraz, rápido, de inmediatez, todo tiene que ser rápido y sencillo, pero esto es algo que es producto de los hombres, no de Dios. La palabra de Dios sigue siendo la misma y Él quiere perfeccionarnos y Él emplea sus métodos santos y muchas veces en sus métodos, por no decir siempre, está incluido la tribulación. Es una promesa. Dice en Timoteos, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Es una promesa. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, nos pasamos al bando enemigo de Satanás y de todo su sistema caído. Y adicional tenemos que luchar con una naturaleza pecaminosa que mora adentro de nosotros. Obviamente vamos a experimentar tribulaciones, pero qué distinto es saber que aún hasta la tribulación produce en mí algo nutritivo, algo que fortalece mi carácter, algo que me hace más dependiente, más manso y humilde, como el Señor Jesucristo, mansedumbre y humildad. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga, que sea Él perfeccionándote y ayudándote a crecer en macrotumia e upomone, porque Él es el Dios de la paciencia.